ya la siguiente semana toca agonistas adrenérgicos, que si bien son más medicamentos, son menos comunes. Adrenérgicos son medicamentos que se utilizan bastante en la práctica. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Hablamos que todo lo que es agonistas adrenérgicos son derivados del aminoácido tirosina, ¿no es cierto? No, así sí. La gran mayoría. Todo lo que es catecolamina, adrenalina, noradrenalina y dopamina son derivados del aminoácido tirosina, por eso se llaman catecolaminas. Estos son los agonistas adrenérgicos no selectivos, porque actúan sobre receptores alfa, receptores beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, en el caso de la adrenalina. En el caso de la noradrenalina, actúa sobre receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. No actuaba sobre receptores beta 2, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a avanzar el otro vaso activo, que es la dopamina, que existe cierta, se podría decir, controversia o discrepancia en cuanto a autores, ya que algunos autores consideran que es dosis dependiente, como lo menciona el libro de Flores, el libro de Bullman y Gilman, pero las últimas guías dicen que no es dosis dependiente, que en realidad solamente por el mismo hecho de ser vasoactivo y de ser inotrópico, sobre todo el efecto inotrópico aumenta el gasto cardíaco, mejora el flujo sanguíneo renal y por lo tanto mejora la tasa de filtrado glomerular. Ya eso lo vamos a hablar cuando llegue. La característica, dijimos que todos tenían su catecol, su anillo, y que lo que variaba era esta otra cadena de RAP. Ya teníamos los más comunes, la adrenalina, noradrenalina y dopamina. La adrenalina dijimos que tenía su principal utilidad ¿en qué cuadro? Shock anafiláctico. Shock anafiláctico y parada cardíaca, ¿no es cierto? El medicamento de elección. Y la noradrenalina, Shock séptico. choque séptico, ¿no es cierto? Dijimos que todas las guías, tanto el código sepsis, todas las guías recomiendan como vasoactivo de elección la noradrenalina. También mencionamos las dosis, que va desde 0.02 hasta 0.5 microgramos por kilogramo minuto, o gamma. Dijimos que una dosis mayor a 0.5 ya se considera una dosis refractaria. Y en la práctica todos los grupos, lo que ya vimos, cómo se sacan las gammas, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Para la síntesis de las catecolaminas, la estructura básica del aminoácido tirosina, que se puede obtener de la dieta, por la acción de la tirosina y hidroxilasa, va a formar la L-dopa, la N-dopa dopamina, y la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Esta es la vía por la cual se forman todas las vitaminas vasoactivas. Muchos órganos van a producir solo hasta donde es dopamina, y otros, obviamente, como las células cromatínicas en la médula suprarrenal, van a formar adrenalina y noradrenalina, o sea que existen diferentes vías, ¿ya? El almacenamiento, dijimos que las catecolaminas se almacenan en gránulos. Estos gránulos son liberados por exocitosis. Esa exocitosis, por el estímulo, la despolarización, venían los canales, se fijaba el calcio y se liberaba el neurotransmisor. Ahí está prácticamente lo mismo. También mencionamos que existían procesos de inactivación. El principal era la recaptación, ¿no es cierto? Que más o menos el 80% se termina por esta vía. Después tenemos la catecol metiltransferasa y la monoaminoxidasa, que son enzimas que la van a degradar a ácido mandélico, y que mencionamos como por ejemplo el pleocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal, que cuando existe una sobreproducción de adrenalina y noradrenalina, como va a estar hiperactivada la monoaminoxidasa, va a haber mayor eliminación de ácido mandélico, y ese sería el método diagnóstico de esa enfermedad. Ya ustedes saben cómo actúa a nivel de cada receptor, hoy día lo vamos a repasar. Otra vía de inactivación de lo que es los
agonistas adrenérgicos, aparte de la recaptación, de la inactivación enzimática, tenemos también el que es inhibido por activación de los alfa-2, ¿no es cierto? Dijimos que hacía una retroalimentación negativa y se inactivaba el sistema adrenérgico. ¿Ya? A nivel de cada uno de estos sistemas de eliminación actúan diferentes medicamentos. Entonces mencionamos que los receptores adrenérgicos, como sabemos, los receptores son proteínas a través de los cuales los medicamentos van a modular, modular o generar una respuesta en nuestro organismo. Los receptores adrenérgicos los mencionamos que existían receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa sobre todo a nivel cardiovascular y los receptores beta a nivel pulmonar. Los receptores beta adrenérgicos dijimos que actuaban con la proteína G, al igual que los receptores muscarínicos, dependiendo, tenemos proteínas GQ, GS, GI. El receptor beta actuaba con la proteína GS, por lo cual se encadenaba un estímulo positivo a nivel de la célula. ¿Ya? Ya lo saben, receptores alfa-2, que dijimos que actuaba con una retroalimentación negativa, genera una inhibición presináptica y estimula que exista una hiperactividad del sistema adrenérgico. Ese es el alfa-2. Y el alfa-1, proteínas de Q, lo que hace es vasoconstricción o dependiendo del órgano. ¿Ya? La regulación de la órgano. Esta diapositiva es una de las más importantes porque aquí tenemos básicamente la ubicación del receptor y qué es lo que genera a nivel de ese órgano. Como principal ejemplo, el alfa-1 genera una contracción, una vasoconstricción, es un neurotrópico positivo. El alfa-2, que como siempre lo mencionamos, genera una inhibición de la neurotransmisión. El beta-1, que tenía efecto inotrópico y cronotrópico positivo. A este nivel actuaba el inotrópico, que mencionamos en la anterior clase. La dobutamina, ¿no es cierto? Dijimos que era un medicamento que actuaba a nivel de los receptores beta-1, generaba una acción cronotrópica y inotrópica positiva. Mencionamos que viene en ampollas de 250 miligramos, que tiene una dosis que va desde 2 hasta 15 microgramos por kilogramo minuto. También tenía un efecto. Los receptores beta-2 se mencionó bastante la diferencia con los receptores alfa-1, de que estos tenían un mecanismo de vasodilatación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que generaban? Actuaban con la proteína segundo mensajero GS, aumentaba la permeabilidad de potasio, se producía una hiperpolarización de la membrana y por lo tanto había una vasodilatación. ¿Ya? Este fenómeno de vasodilatación es importante que lo recuerden, porque cuando hablemos de antagonistas adrenérgicos, existen medicamentos que bloquean esta vasodilatación y por lo tanto aumentan la presión arterial, la resistencia periférica. ¿Ya? Los receptores, ya lo hemos hablado, cada receptor, lo más importante, los receptores beta que están a nivel del corazón, beta 1, los receptores beta 2 a nivel del aparato respiratorio. Su estimulación produce broncodilatación y disminución de las secreciones. La clasificación, los medicamentos agonistas de acción directas no es que sean menos utilizados, existen especialidades que sí lo utilizan, los inhibidores de la MA o de la COM, más que todo medicamentos antiparkinsonianos, los inhibidores de la captación de la noradrenalina, la caída medicamentosa, la caída de por ejemplo. Y los que más se utilizan, que fueron los que más hicimos énfasis tanto en la teoría como en la práctica, son los agonistas de acción directa no selectiva. Dijimos que el isoproterenol es un medicamento inotrópico, cronotrópico positivo, pero que no lo encontramos en nuestro medio, que sí tiene utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y arritmia, para la arritmia en realidad. Por su acción cronotrópica es muy utilizado en pacientes que tienen bradicardia. Obviamente, cuando avanzamos a atropina, si ustedes se recuerdan, dijimos que la atropina, ¿qué era? Antagonista. La atropina es un antagonista Muscarínico. competitivo o no competitivo.
de los receptores muscarínicos, ¿no es cierto? Dijimos que tenía una gran utilidad, que venían ampollas de 1 miligramo y que teníamos pacientes con bradicardia y en pacientes con bloqueo AB que no sea de alto grado, o sea, un bloqueo AB de primer grado, que tenga un P mayor a 0,20, o un bloqueo AB de segundo grado, un tipo Wenckebach. Hasta ese punto nos podía servir un momento, ¿no? Estos pacientes dijimos que van a responder a la atropina, ¿no es cierto? Sí. Ahora, los pacientes que no responden a la atropina, dijimos que son pacientes, para empezar, que si no responde con una primera dosis de 1 miligramo, no va a responder. Que en esos casos que el paciente no responde a la atropina, lo que está indicado sería un marcapaso. Ahora, tenemos estos pacientes que sí responden a la atropina, que tienen una radicalia sinusal, que tienen un bloqueo AB de primer grado. Como la atropina tiene una vida media corta, en esos casos ya el medicamento que sería de mantenimiento sería el isoproterenol, por su actividad gonotrópica y gonotrópica positiva. Otro medicamento que podemos usar, que dijimos que en nuestro medio no contamos con el genotrópico, es la dopamina. La dopamina sí tiene acción cronotrópica, actúa sobre los receptores beta 1 cuando se emplea a una dosis intermedia, entre 2 a 5 microgramos por kilogramo. Esa es la utilidad de la clase de día de hoy, ver la utilidad de la dopamina. Pero antes de usar dopamina y antes de usar isoproterenol, el medicamento que nos va a decir si va a responder o no va a responder, la atropina. ¿Ya? Entonces, si no responde a la atropina, difícilmente incluyéndole dopamina va a mejorar su frecuencia cardíaca. En esos pacientes, ¿qué se hace? Marcapaso. Si es de emergencia, transitorio. Y si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, o sea que tiene una frecuencia cardíaca de 30, pero mantiene buena presión, buena saturación, se puede esperar hasta poner un definitivo. Por eso dice radicalia sinusal sintomática, ¿no es cierto? Bueno, era un ejemplo. O sea que si les llega un paciente bradicárdico, hipotenso, desaturando y que responde a la atropina, es un paciente que sí va a responder también a la infusión de dopamina o isoproterenol. ¿Ya? El que no responde a la atropina es para marcapaso, difícilmente va a mejorar con el problema. Bueno, continuando, dijimos que tenemos, como en todos los medicamentos, cuando hablamos de los antagonistas muscarínicos, existen medicamentos que eran antagonistas selectivos y no selectivos. Los no selectivos dijimos atropina, por ejemplo. Lo mismo, acá tenemos los más usados, no selectivos, adrenalina, noradrenalina, dopamina, y los selectivos, lo más frecuente, feniletrina, que es uno de los medicamentos que vamos a usar, vamos a hablar el día de hoy, es un agonista alfa-adrenérgico, es un vasoconstrictor, está generalmente empleado en casos de hipotensión medicamentosa, o sea que es un medicamento que se usa en quirófano. Ahorita vamos a hacer la diapositiva. Agonista alfa 2, si es un agonista alfa 2, ¿qué es lo que hacía el receptor adrenérgico alfa 2? Retroalimentación. ¿Cuál es la función específica? Si el receptor adrenérgico alfa 2 hace Inhibición. ¿cómo? Inhibición. Inhibición presináptica, inhibición, retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Entonces, si este es un agonista, va a potenciar esa acción, por lo tanto, no va a haber liberación de noradrenalina. ¿Ya? Se utiliza como antihipertensivo, por si acaso. Si bien es cierto, esto es importante que lo entiendan, es un agonista, los agonistas tendría que estimularlo, ¿no es cierto? Pero actúa en receptor alfa 2, entonces no lo estimula, en realidad lo bloquea el sistema adrenérgico por la acción del mismo receptor. Hace pregunta de examen. ¿Se entiende, no? El receptor adrenérgico alfa 2 inhibe, bloquea la neurotransmisión. Si yo lo estimulo, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear, no se va a liberar noradrenalina, por lo tanto va a hacer hipotensión, taquicardia. ¿Es un agonista? Sí, es un agonista, pero hace un efecto inverso, o sea, actúa sobre los receptores que inhiben la neurotransmisión.
Entonces, ojo, ¿no? Es un efecto especial. Agonistas beta 1, mencionamos la dobutamina, dijimos que era inotrópico de elección en pacientes con shock cardiogénico, actúa sobre los receptores beta 1, cronotrópico, inotrópico positivo, arritmia, bajo porcentaje. ¿Por qué se dejó de usar la dopamina? La dopamina tenía un problema que es muy arritmogénico. Más del 20% de sus pacientes se generan arritmias cardíacas. Entonces, siempre se trata de buscar medicamentos con menos efectos reversos. La noradrenalina, arritmia 6%. La dobutamina, igual su porcentaje es más bajo. ¿Ya? Bueno, ya dijimos la clonidina, mencionamos su característica especial, actúa sobre los receptores alfa-2, por lo tanto inhibe la transmisión sináptica. Mencionamos a la dobutamina, los agonistas beta-2. Dijimos que los receptores beta-2 actúan generalmente a nivel del sistema pulmonar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? La vida media, salbutamol, vida media corta, salmeterol, vida media larga, entonces no se va a aumentar. Adrenalina, ya saben las dosis, ya saben dónde actúa a nivel de los receptores. Ya saben que se utiliza en casos de parada cardíaca. Siempre recordar eso, shock anafiláctico. Es un medicamento que tiene una buena biodisponibilidad, se puede administrar por vía endovenosa, subcutánea, intramuscular, se absorbe casi por todo el objetivo, es algo que tiene a favor. Hablamos de las causas de parada cardíaca como para conocimiento solamente. Dijimos que la dosis de la adrenalina en caso de parada cardíaca era 1 miligramo cada 3 minutos. En caso de shock anafiláctico por edema de glotis se podía administrar nebulizado a una dosis de 0.5 hasta 1 miligramo, repetir la dosis. Las contraindicaciones, obviamente, si un paciente está en parada cardíaca no tiene contraindicación, bueno, ya, eso se va a olvidar. Noradrenalina, acordarse de sepsis. Mencionamos la diferencia entre infección, sepsis, choque séptico. Una vez teniendo el conocimiento de esos conceptos, cuál es el vasoactivo de elección de este tipo de pacientes, noradrenalina. El problema del paciente con choque séptico mencionamos que era la resistencia periférica, ¿no es cierto? Por los mediadores de inflamación, por los mismos tipos polisacáridos, endotoxina de las bacterias, había una alteración de la resistencia periférica, un daño en la microcirculación. Por lo tanto, no había un buen volumen arterial circulante efectivo. El problema era la resistencia periférica. ¿Cómo se mejora esto? Con la noradrenalina. Ya es el vasoactivo de elección en pacientes con choque séptico. Muy bien. Se puede usar también en shock cardiogénico y shock hipovolémico, pero no es el de elección, ¿no? Entonces, mencionamos también muchos ejemplos. Por ejemplo, ese paciente está recibiendo 17 miligramos, 17 ml de noradrenalina por infusión continua, suponiendo está con 12 miligramos diluido en 100 ml. ¿Cuántas gamas estaría recibiendo? Pero acá dice 17. ¿Cuántos serían los microgramos por kilogramo minuto que está recibiendo? ¿Qué loco? Por ahí la pregunta del examen es así y me están practicando. ¿Cuánto de ml está? Está a 10, está aquí la bomba. A 17, perdón. La concentración es 17. La concentración es 12. 12 miligramos, lo han diluido en 100 y está entrando a 17 ml hora. 70 kilos que se hace. ¿Cuándo? Por 1000. 0.48. Está a 0.48 gamma, ¿no es cierto? Está ya una dosis alta, ¿no? Casi 0.5 microgramos por kilogramo minuto.
Para su conocimiento de ustedes, cuando ya nosotros vemos que un paciente está con un requerimiento mayor a 0.5, cada vez lo van bajando. En las anteriores ya nos decían mayor a 0.5, en el presente ya nos dicen mayor a 0.25, ya se agrega un segundo vasopresor, que ya se está usando la vasopresina. Es un análogo de la hormona antidiurética, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Entonces, este también ya es un medicamento vasoactivo que potencia la acción de la noradrenalina. Este paciente está con noradrenalina, está con vasopresina, que son dos vasoactivos de elección, de choque séptico, eso para que lo conozcan. La isoprenalina no la mencioné mucho porque no se utiliza acá en Bolivia, la verdad. Recordar para pacientes con radiarritmia y shock aligénico de elección. La dobutamina sí se usa bastante, es un medicamento de elección en pacientes con choque séptico, con shock aligénico, perdón. Hablamos de la presentación, hablamos de la dosis y ahora vamos a entrar a hablar de los agonistas alfa-adrenéticos. Alfa 1, alfa 2. Alfa 1 menciona la fenilefrina, la etilefrina, son medicamentos que actúan sobre los receptores alfa 1 que dan una vasoconstricción. La fenilefrina, la vía de administración es vía nasal, vía oftálmica, vía oral, tiene una disponibilidad por vía oral de un 30%. Es un medicamento que se utiliza generalmente para los síntomas de catarro, frío, subdosal. El que sí se usa bastante en quirófano es el Efortil por vía endovenosa. Este medicamento, la utilidad que tiene es que se utiliza en hipotensión asociada a medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Como al paciente que lo van a operar, lo tienen que poner anestesia, le ponen fentanil, le tienen que sedar, le ponen midazolam, le ponen propofol, le ponen cualquier sangre que ustedes quieran, relajantes neuromusculares. Un efecto adverso de todos estos medicamentos es que van a producir hipotensión. Entonces, la etilefrina, que es el Efortil, que es el nombre comercial, es un agonista alfa-adrenético, pero la ventaja es que su tiempo, su vida media es corta. Entonces le administran 5 miligramos hasta 10 miligramos y el efecto que ya estaba produciendo el medicamento de hipotensión es compensado. Pasa la vida media del sedante y ya está con presión arterial normal del paciente. O también a los que le recibimos el paciente de quirófano al anestesiólogo, el paciente que está sangrando, que está hipotenso, que está rechoqueado, antes de pasárnoslo nos le pasan un bolito de Efortil y nos dicen que está con presión arterial normal. Obviamente nos damos cuenta, ¿no?, que estamos recibiendo al paciente. Pero la utilidad es esa. Pacientes con hipotensión, generalmente medicamentosa, vida media corta, se utilizan sobre todo en quirófano. Acción alfa 2, dijimos la clonidina. La clonidina tiene acción hipotensora de origen central, es un agonista de los receptores alfa 2. Como les mencioné desde la primera clase, el receptor alfa 2 tiene una acción inhibitoria, por lo tanto es un regulador de la noradrenalina. En consecuencia, si yo le administro clonidina a un paciente, su efecto que va a ser hipotensión. Eso es lo que va a generar. Es un medicamento de elección para pacientes con hipertensión arterial y patología neurológica. Son pacientes neurocríticos. Los antihipertensivos de elección, clonidina, labetalol, ¿por qué? Porque no aumentan la presión intracraniana. ¿Ya? Este es un antihipertensivo de origen central, como dice. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúa sobre los receptores alfa 2 y los receptores alfa 2 hacían inhibición presináptica. ¿Ya? No sé si lo están entendiendo bien. Veo cara de dudas. Bueno, fármacos con actividad preferente beta 2. Se menciona en la literatura que a partir de la oxiprenalina, en la que se aprecia mayor actividad beta 2, los beta 2 son los receptores predominantes
del aparato respiratorio. Se introdujo un gran número de medicamentos con selectividad sobre los receptores, entre los cuales los más conocidos son el salbutamol, la tributarina, que tienen la característica de administrarse por vía inhalatoria. Su efecto aparece a los 15 minutos y su vida media o el tiempo de acción de estos medicamentos llega a durar unas 6 a 8 horas, o sea que tienen una vida media cortita. Pacientes que tienen una crisis asmática, pacientes que tienen una crisis de EPOC, se usan beta-agonistas de acción corta, salbutamol, serbutalina. Entonces, pacientes con crisis asmática, beta-agonistas de acción corta. El salmeterol y el formoterol son agonistas pero de acción prolongada, vida media 12 horas. O sea que si tenemos un paciente que ingresa por un broncoespasmo, independientemente de la causa, sea EPOC, asmático, alergia, primero se administran agonistas de acción corta, revierte y luego se dejan agonistas de acción prolongada. Estos se utilizan 2 veces al día o 2 PAF cada 12 horas. ¿Ya? Los de acción corta incluso se puede administrar 2 PAF cada 20 minutos durante la primera hora. Incluso infusión continua de nebulización, porque dependiendo de la gravedad del paciente, ¿no? Si es un paciente que está muy cerrado, se puede hasta nebulizar con adrenalina, ¿no? Que mencionamos previamente. Bueno, otros fármacos adrenérgicos de acción prolongada, la efedrina y derivado. La efedrina es una fenilopropanolina no catecológica, que tiene la liberación de catecolamina. Su utilidad: la efedrina como producto activo de efedrina no se utiliza la pseudoefedrina. ¿En qué caso se utiliza? Casi todos los medicamentos antifucígenos, todos los medicamentos para el resfrío, todos tienen componente de pseudoefedrina. ¿Qué es lo que hace? Vasoconstricción a nivel de la mucosa nasal, por lo tanto va a haber menos secreción nasal, va a haber menos riesgo de tos. Se administra por vía oral 4 a 6 horas, se elimina por vía oral. O sea, todos los medicamentos que ustedes usan en sobre para el resfrío, los antigripales no tienen todos los antigripales, llámense Refrianex, Flavicol, todos, absolutamente la mayoría, tienen pseudoefedrina. Por supuesto, vasoconstrictor que va a disminuir la producción de moco y va a disminuir el riesgo de tos. ¿Qué tratamiento sintomático? Eso se usa bastante en consulta. El sistema dopaminérgico es el vasoactivo o la catecolamina que nos faltaba mencionar, y hablamos de la noradrenalina y hablamos de la adrenalina. Se menciona al inicio que es un precursor de la noradrenalina. Se comporta también como un neurotransmisor independiente. Los receptores dopaminérgicos, todos los receptores actúan con proteínas G, o sea que actúan con segundo mensajero, al igual que los receptores adrenérgicos. Tiene acción estimulatoria, los receptores D1 y D5, acción inhibitoria D2, D3 y D4. Este medicamento hace unos 10 años era el vasoactivo de elección. Todos los pacientes con choque séptico, dopamina. ¿Qué se fue viendo en los estudios, bueno, su utilización? Que la dopamina era muy arritmogénica, por lo tanto se dejó de usar por eso. Antes era el medicamento de elección en pacientes con shock cardiogénico, pero aparte de que producía mucha arritmia en el paciente, generaba un aumento de la presión de oclusión en la arteria pulmonar, se aumentaba la carga del ventrículo derecho y el paciente empeoraba. Obviamente existen contextos en los cuales sigue siendo todavía el vasoactivo inotrópico de elección. ¿Cuál es ese contexto? Pacientes con shock más radicardia. Son pacientes que tenga shock cardiogénico más radicardia, un paciente que el inotrópico, el vasoactivo de elección sería la dopamina. Obviamente nosotros antes de administrar la dopamina le vamos a pasar a atropina, ¿no? Para ver si realmente es un paciente que va a responder o no va a responder. Pero eso igual se le podría pasar directamente antes de pasarle la atropina. La dopamina, para empezar, no se ¿Qué me administra. afectaría si directamente me salto y omito lo otro? Lo que pasa es que la dopamina no te va, la atropina te va a actuar a cuánto tiempo, 30, 40 segundos. Pon la mitad en un bolo y no esperas ni un minuto y ya vas a tener efecto.
La dopamina viene en ampollas de 200 miligramos, y vos para poder administrarla, a diferencia de la atropina, no la podés pasar en polvo. Sí o sí tenés que diluir la solución fisiológica o destroza al 5%. Segundo, las dosis. Si ustedes se recuerdan, toda la literatura menciona que la dopamina es muy dosis dependiente. Hay dosis en las cuales vos lo podés empeorar al paciente, lo podés mejorar. O sea, es un rango terapéutico bien estrecho. ¿Ya? Generalmente nosotros diluimos la ampolla de 200 miligramos en 100 de fisiológico. 100 de fisiológico se inicia a una infusión de 5 ml hora, y con esto va a ser una dosis bien bajita, una dosis para acción vasodilatadora, y según la respuesta del paciente se va subiendo la dosis, pero para administrar la dopamina, la noradrenalina, la dobutamina se necesita una bomba de infusión, diferente de la atropina, que vos le puedes pasar la ampolla de color. Esa es la ventaja. ¿Ya? Y obviamente si un paciente que tenga una bradicardia que responde a la atropina, su vida media, si bien su acción es rápida, su vida media también es corta, además, va a perder su acción antes de los 30 a 45 minutos. Entonces ya vos entendiendo que es un paciente que tiene una bradiarritmia, que sí responde farmacológicamente, que tiene competencias pranotrópicas, si querés llamarlo, a ese paciente sí le dejo una infusión de dopamina, que es el de elección. Mucho más de elección sería isoprotenerol. Las guías lo mencionan, pero no contamos en el promedio, lo que tenemos en este momento. ¿Ya? Entonces, desventaja algogénico y aumento de la presión de la arteria pulmonar, de elección de pacientes con shock más bradicardia. Los efectos cardiovasculares, aquí hay un poco de variabilidad en cuanto a las distintas teorías. Hay autores que manejan otras dosis, pero casi todo está en este rango. Una dosis entre 0.5 hasta 2 microgramos por kilogramo minuto produce vasodilatación renal mesentérica, la cual es importante porque si ustedes recuerdan, la noradrenalina tenía una desventaja a nivel renal que producía vasoconstricción, ¿no es cierto? Sí. Entonces podía llevar a falla renal. Incluso el paciente que vimos el caso clínico, que era un paciente con choque séptico, una miocarditis que también hizo shock cardiogénico, posteriormente evolucionó a falla renal. Eso puede ser consecuencia de la activación tanto de la adrenalina como la noradrenalina que producen vasoconstricción. Una de las ventajas de la dopamina es que produce vasodilatación renal. Muchos nefrólogos lo utilizan cuando el paciente está con falla renal para tratar de mejorar la función renal por la acción vasodilatadora a dosis baja. Aquí viene ya la discusión. Hay estudios que han demostrado que la dopamina en realidad no es dosis dependiente, que actúa sobre todo sus receptores, claro que a mayor dosis mayor acción, y que el motivo por el cual mejora la función renal es simplemente el aumento del gasto cardíaco. Y han hecho comparaciones con la dobutamina, que aumenta cronotrópico y inotrópico positivo y que mejoraba también la función renal. Entonces hay esa discrepancia, pero la mayoría todavía lo sigue manejando así, que a dosis baja produce vasodilatación del sistema renal, del sistema mesentérico, con lo cual puede tener una acción diurética o puede mejorar la función renal. A una dosis intermedia de 2 a 4 microgramos por kilogramo minuto tiene acción inotrópica y cronotrópica positiva, igual que la dobutamina, bueno, actúa sobre receptores beta 1. Es por eso que anteriormente el medicamento de elección en shock cardiogénico era la dopamina, hasta que vieron que producía mucha arritmia, que los pacientes tenían un problema que a veces hacían falla cardíaca derecha y por lo tanto se empezó a usar más la dobutamina. El milrinone también es otro inotrópico que en su momento lo vamos a avanzar, que tiene sus ventajas. Levosimendan también es inotrópico, si ustedes quieren ir conociéndolo. Todos esos medicamentos son inotrópicos: noradrenalina, dobutamina, levosimendan, milrinone. Entonces ya uno, de acuerdo a las características del paciente, va escogiendo cuál es mejor. Por ejemplo, si es un paciente que yo veo que está con shock cardiogénico, que está bradicárdico y que está cursando con falla renal, tal vez me podría plantear iniciarle dopamina. Muy bien, ¿no? Pero si es un paciente que tiene buena frecuencia cardíaca, que está con shock cardiogénico, dobutamina.
Y si es un paciente que está haciendo arritmia, de entrada sé que no le voy a poner porque le va a generar más arritmia, ¿no es cierto? Entonces, todos esos aspectos son los que ustedes van a ir conociendo en base al paciente, en base a su conocimiento de los medicamentos. Siempre tratar de no hacer más daño con lo que ya tiene el paciente, por eso es bueno conocer los efectos, contraindicaciones e indicaciones de los medicamentos, por lo menos lo principal. ¿Ya? Ahora, a dosis alta actúa sobre receptores alfa benéficos, por lo cual va a producir vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica y aumento de la presión arterial. ¿Ya? Como les digo, ya no es su uso cada vez más reducido. Tenemos otras opciones que son mucho mejores. La noradrenalina de elección, la vasopresina, que no produce falla renal, que potencia la acción de la noradrenalina. En pacientes que ya tenemos dos vasoactivos y sigue con inestabilidad hemodinámica, usamos corticoides, usamos la hidrocortisona 200 miligramos de infusión continua. Y ustedes me pueden preguntar, ¿por qué? ¿Por qué cuando el paciente tiene una mala perfusión? Esa es prácticamente la definición de choque séptico. Se produce una insuficiencia suprarrenal, no hay producción adecuada de corticoides y por lo tanto el paciente está más hipotenso. Es por eso que la elección, ya cuando tenemos dos vasoactivos o una nora mayor a 0.75, se agrega hidrocortisona. Entonces, inestabilidad hemodinámica en choque séptico, ya saben, noradrenalina, vasopresina, hidrocortisona. Y obviamente tratar la causa, ¿no? De la infección. Bueno, la dopamina es un medicamento de elección en pacientes con shock más radical. Bien. Dudas, preguntas, creo que ya lo hemos repetido bastantes veces.